centrales en el mundo que manejan con carbón mineral, ¿ya? First Energy operates 20 power plants in the Northeast United States that produce nearly 70 million megawatt hours of electricity each year for over 4 million residential, commercial, and industrial customers. Over half of First Energy's electricity is produced by using coal, compared to about 60% nationwide. Let's see how electricity is generated from coal by taking a virtual tour of a coal-fired power plant, similar to those operated by First Energy. This plant has 3 generating units that produce more than 2,000 megawatts of electricity. At full capacity, this one power plant can produce enough electricity to supply the needs of 1.5 million homes and businesses. Generating electricity requires a fuel source. At this plant, the fuel source is coal, which arrives mainly by a barge but also by rail and truck. Each barge delivers 1,500 tons of coal, enough to keep the plant running for a couple of hours. The plant uses about 21,000 tons of coal each day, so over 1 million tons of coal is stockpiled next to the plant. A device called a stacker reclaimer scoops coal onto a quarter-mile long conveyor that can transport up to 900 tons of coal into the plant each hour. Once inside the plant, up to a 30-hour supply of coal can be stored in bunkers. Coal moves from the bunkers to feeders to be measured and moved to pulverizers. Each generating unit has 16 coal feeders that supply 8 pulverizers. Coal enters the pulverizer and spins in a large drum, where hundreds of steel balls grind it into a fine powder. Now a fine powder, the coal leaves the pulverizers and heads to the boiler. About 335 tons of coal can be pulverized per hour. Large fans add warm air to the powdery coal and blow it into the boiler. The boiler has miles of tubes filled with high-quality water. Once inside the boiler, the coal ignites, releasing energy and generating intense heat that changes the water inside the tubes to hot, dry steam. The temperature of the steam is now about 1,000 degrees Fahrenheit. This process generates thermal energy, which is transformed to mechanical energy at the turbine, which is the next stop on our tour. High-pressure steam, now 1,000 degrees Fahrenheit at 3,500 pounds per square inch, is piped from the boiler to the first in a series of turbines. Here it expands between layers of turbine blades mounted on the turbine shaft. The steam loops back to the furnace, then onto the second turbine. In this process, the steam turns the series of turbines 3,600 revolutions per minute, providing power to the generator, the last in the series of machines. The generator continuously creates an electrical charge of 34,481 amps at 18,000 volts of electricity. From here, the electricity leaves the plant and begins its journey to customers. After the steam has been used to create electricity, it is exhausted from the turbine and sent to a condenser to be changed back into water. Inside the condenser, steam passes over the outside of pipes filled with chilled water from the cooling towers. The steam condenses to water and returns to the boilers to repeat the steam generating process over again. As the steam condenses, the chilled water inside the condenser pipes becomes warm from the heat of the steam, so it is sent to a cooling tower. These particular towers are called natural draft cooling towers, which are designed with no moving parts. Inside, the water splashes over a series of baffles, which breaks up the water into small droplets. These droplets mix with air from the open bottom of the tower, evaporating some of the water and cooling the rest by as much as 27 degrees.
the newly chilled water returns to the condenser to repeat the process of cooling more steam. Since 1971, First Energy has spent more than $5 billion on environmental protection. Our plants are equipped with air quality control systems to remove sulfur dioxide and particulates called fly ash. Fly ash is removed by a mechanical process, and sulfur dioxide is removed with a chemical reaction using lime. These processes take place in large ductwork scrubber trains located between a unit's boiler and its chimney. Boiler gases pass through scrubbing vessels and are sprayed with slurry, a mixture of water and lime. The sulfur dioxide particles and other pollutants are absorbed by the slurry and fall to the bottom of the vessels. A fan releases the cleansed gases through the chimney. By the time this happens, more than 99% of particulates have been removed, as well as 92% of sulfur dioxide. A plant similar to this one can remove over 400,000 tons of sulfur dioxide each year. The scrubbing process creates huge amounts of a byproduct called calcium sulfite. This plant could create more than 3 million gallons of calcium sulfite slurry each day. First Energy created a process that turns that waste product into a valuable building material called gypsum, which is used to make wallboard or drywall. The slurry leaving the scrubbers is thickened and pumped through a forced oxidation gypsum or fog system. Oxygen is then added, changing it into gypsum, which is dried, treated, and sent to a gypsum manufacturer to make wallboard. First Energy recycles about 500,000 tons of gypsum each year, enough to manufacture wallboard for 70,000 new homes. Precipitators are another method of extracting coal ash, also called fly ash, which can be recycled or deposited in landfills. This mechanical process extracts fly ash left over from the combustion process. These poles, called wrappers, shake fly ash from a vibrating wire. Gas from the furnace containing fly ash flows into the box. The fly ash drops into a storage chamber and is blown into silos to be loaded into a truck. Fly ash from First Energy plants is used in manufacturing a variety of products, including concrete, grouting, roofing shingles, granules, and anti-skid road materials. First Energy also uses selective catalytic reduction technology, or SCR, to reduce nitrogen oxide emissions. SCR systems work much like a catalytic converter on a car. Flue gas containing nitrogen oxide emissions from the combustion process is mixed with ammonia. The mixed gases travel through a series of catalytic layers, which causes the nitrogen oxides to react with the ammonia. The reaction converts the nitrogen oxides to water vapor and pure nitrogen, a benign chemical that makes up 80% of the air we breathe. Both elements are returned to the environment through the station's stacks. Now that we've taken a look at how electricity is produced and some of the environmental control protection systems used at our plants, let's take a look at how the electricity is delivered to our homes and businesses. Transformers located just outside the plant boost the power from 18,000 volts to 345,000 volts, so it can travel long distances over transmission lines to where it is needed. Substations located along the path reduce the voltage so it can be moved along distribution lines attached to the utility poles. As the electricity nears customer locations, transformers on poles step down the power for use in homes and businesses. We hope you enjoyed seeing how electricity is produced at First Energy, where our energy is working for you. Bien, aunque yo sé que algunos no están todavía en un nivel para entender todo lo que está en inglés, vamos a hacerles una traducción del texto de este video, porque es una empresa que trabajaba antes aquí en Bolivia
es una de las empresas más grandes de Estados Unidos. Ella administraba Huaracachi desde el año 95 hasta el año, si no me equivoco, hasta el año 2004, algo por ahí. First Energy es una empresa, como les digo, una de las más grandes, y lo interesante de esto es ¿cómo se llama? El recicle que le dan al dióxido de flúor, que es uno de los contaminantes que expulsa la caldera, y a la ceniza, ¿no? Entonces, con esto hace materiales de construcción, qué sé yo, y toneladas, ¿no? Más de 500,000 de toneladas al año de materiales de construcción saca con este tipo de generación. Ya, a ver, teníamos aquí algo también de... Vamos a ver este otro. Ya. Haryana Power Generation Corporation Limited welcomes you to Haryana. Haryana Power Generation Corporation Limited, or HPGCL, was incorporated in 1956 with the vision of implementing of power reforms in the state of Haryana. The main objective of the HPGCL is to generate power in the state of Haryana from the existing generating stations in the most efficient manner and to set up new power projects in the state sector. HPGCL generates a total of 1,587.4 megawatts from its plants at Panipat and Faridabad. Despite its best efforts, the gap between demand and supply of electricity has been growing. In its endeavor to bridge the gap between demand and availability of power, the Haryana government accorded its administrative approval to award the turnkey implementation of 1200 megawatts Hisar Thermal Power Project to Reliance Energy Limited. Located about 220 kilometers from Delhi, we are fast approaching the site of the 2x600 1200 megawatt Hisar Thermal Power Project, which will be constructed by Reliance Energy Limited. This is the first project in the northern region to be awarded mega project status. A project of this magnitude takes between 39 and 42 months for commissioning. However, for Hisar project, REL has envisaged an aggressive commissioning schedule of between 35 and 38 months, which is the shortest commissioning schedule in the country for such large capacity projects. We are now at the gate of the thermal power plant in Hisar. Let us take a quick look at the power plant. You can see the state of the land as of now. This barren salt pan area will be transformed into a virtual island of greenery by creating a green belt around the power station site. This is the powerhouse of the plant. It houses the turbine and the generator, the key equipments in the generation of power. The boiler is used for boiling the water to be converted into superheated steam, which is further used in the generation process.
The state-of-the-art electrostatic precipitators will be operational to remove fine particulate matter such as dust from the flue gases. A tall chimney with a height of 275 meters will be erected to diminish the impact of the exhausts by releasing them high into the atmosphere for better dispersion. Ash produced as part of the generation process will be used for brick making, which will be further utilized for road building, as manure in agricultural activities, landfills, construction activities, and bricks. The power generated at the plant will be distributed across the state through this switchyard. This is the administrative block. Fire station at the power plant makes sure that emergencies can be handled immediately. Let us now take you through the power generation process at the thermal power plant in Hisar. First, coal is used for boiling the water in a boiler where water is converted to superheated steam. This superheated steam is fed to the steam turbine. The turbine works as a rotary engine that extracts energy from a fluid flow. The fluid, which is the superheated steam, acts as an intermediate energy carrier. This way, the heat energy is converted to mechanical energy. The turbine, in turn, rotates the directly coupled rotor of the generator. The electrical generator is a device that produces electrical energy from a mechanical energy source using electromagnetic induction. Inside the generator, the mechanical energy is converted into electrical energy and the electric power is generated. This electric power is then taken to the transformer where the voltage of this electrical energy is stepped up for transmission. The power generation process will ensure that there will be minimum emissions, causing no harm to the surrounding community. Once the project starts generating power, an additional 288 lakh units would be available to the state. It would cater to more than 4.4 lakh consumers, which constitute 11% of the existing consumers. Bien, esta era otra central de la India. Y ahora vamos a ver un poco de calderas. Vamos a ver un poco de calderas.
primero en otra central y después en un video solo de calderas. Ya ahí va. The huge building you see behind me is one of Ontario Power Generation's fossil fuel generating stations. This one uses coal. Other fossil fuel generating stations use oil and natural gas to make electricity. In essence, it's a factory that converts the energy from burning coal into a flow of electrons, or what is commonly called electricity, the electricity that powers the province. Coal is shipped to the station by freighter or train, where it's then transferred to the coal yard. There, large machines called tractor scrapers arrange the coal into storage piles. A series of conveyors transports the coal into the plant, where it passes through enormous pulverizers that grind the coal into a fine powder prior to burning. The pulverized coal is fed into a large industrial furnace that is surrounded by boiler tubes filled with water. The intense heat from the burning coal heats the water in the boiler tubes and turns it into steam. The steam is transferred under pressure at high speed through large pipes to turbines like these. It's this pressure and flow that pushes the blades of the turbine, causing it to spin. The turbine is connected to a generator that contains a rotor. Large electromagnets are attached to the rotor that is located within coils of copper wire called the stator. As the generator rotor spins, a flow of electrons is created in the stator. This produces electricity that can be stepped up in voltage through the station transformers and sent from the station across transmission lines. The steam from the turbine is condensed back to water using cooling water from the lake and pumped back to the boiler where it is reheated to continue the process. Ya, y ahora vemos las calderas.
Bueno, tenía algún problema con el audio porque antes tenía un pequeño relato. A 126 megawatt gas-fired cogeneration power plant built by Thailand Samut Prakarn Cogeneration Company Limited began generating electricity on August 23, 1999. 90 megawatt of its output is supplied to the Thai national grid, with the remainder going to local companies. The plant operates 24 hours a day, 7 days a week, and is shut down for 35 days once a year for maintenance. A major overhaul is done every 6 years. For improved efficiency, this power plant was designed to have more than one thermodynamic cycle, and uses both gas and steam turbines. 2 GE gas turbines burn fuel to produce heat energy and generate electricity, and the waste heat is used to produce steam that passes through an Alstom steam turbine to generate additional electricity. The gas fuel for this plant comes from a PTT gas separation plant, which receives gas via an undersea pipeline from wells in the Gulf of Thailand. The plant's boilers utilize heat recovery steam generators with a capacity of 80 ton per hour, max 120 ton per hour, and a maximum allowable steam pressure of 65 bar. The steam temperature is 500 degrees Celsius. The decision by Samut Prakarn Cogeneration to upgrade this plant's legacy distributed control system was made because it was proving difficult to procure spare parts from the system vendor. Yokogawa, Thailand successfully installed the NMCS 3000 system on schedule and on budget. 1. Steady power supply. With 90% of this plant's generated power going to the Thai national grid, which is owned and operated by the Electricity Generating Authority of Thailand, it is vital for the production control system to be highly reliable. The Electricity Generating Authority of Thailand sends a power demand pattern every month to the power station, and it must generate electricity accordingly. With an availability that exceeds 99.99999%, Yokogawa's NMCS 3000 system has been key to meeting this requirement. 2. Operational data visualization for safe operation. The Yokogawa NMCS 3000 controls and monitors the plant's HRSG units and its balance of plant facilities. Other vendors' systems such as the gas turbine and steam turbine control systems are all integrated through Modbus interfaces with the NMCS 3000 system, so almost all plant data can be viewed at the NMCS 3000 human-machine interface stations. Operators can clearly see in real time the status of the compressors and all other equipment throughout the plant, and thus have the information they need to take quick and effective action when necessary.
This data is also used to facilitate equipment diagnosis so that engineers can schedule maintenance at the most appropriate time and ensure safe operation. 3. Sustainable power generation. The replacement of this plant's legacy control system has enhanced performance in a number of ways. This includes steady improvement in the heat rate, as shown in the graph. Signals from a variety of analyzers are also monitored by the SENEM system to control emissions. The continuous measurement of CO and O2 concentrations allows operators at this power plant to fine-tune the air-fuel ratio and thereby boost combustion efficiency and reduce NOx emissions. Kitpod Srasamsu, maintenance manager, had the following to say about the plant's new control system. We have been very happy with Yokogawa's SENEM CS3000 since introducing it in 2007. The system is very reliable and there have been no major problems with it. We have the important mission of providing a steady supply of electricity to both the Electricity Generating Authority of Thailand National Grid and local companies 24 hours a day, 7 days a week, throughout the year. We are always striving to improve efficiency and reduce emissions through the visualization of all plant data. Ya, una más, un segundito. Ya, estos son los videos que tenía que mostrarles para referidos a las energías alternativas, las centrales con energías alternativas, que lamentablemente en el primer mes no les compartí. El mundo avanza hacia otra forma de producción energética más limpia y sostenible. Acciona, en la vanguardia de ese cambio, anticipa el futuro con plantas como la de Alvarado. La primera central termosolar de Acciona en España y la primera central termosolar de Extremadura. La planta de Alvarado tiene una potencia de 50 megavatios y producirá cada año más de 100 millones de kilovatios hora, equivalentes al consumo eléctrico de 28.000 hogares. Ha supuesto una inversión de 236 millones de euros y evitará anualmente la emisión de 98.000 toneladas de CO2 en centrales térmicas de carbón, el equivalente a casi 5 millones de árboles en el proceso de fotosíntesis. En una planta como la de Alvarado, los rayos de sol inciden sobre los espejos, que concentran la radiación solar en un tubo receptor situado en el foco, por el que circula un fluido, aceite sintético, que se calienta a altas temperaturas, alrededor de 400 grados centígrados. El líquido es transportado por la red de tuberías del campo solar hasta un intercambiador, por el que circula agua, que se convierte en vapor por el efecto del calor suministrado.
El vapor se lleva finalmente hasta una turbina conectada a un generador para producir electricidad y el aceite que ha cedido calor vuelve al campo solar para iniciar de nuevo el proceso. Acciona ha experimentado ya con éxito la tecnología termosolar y desde junio de 2007 opera en propiedad Nevada Solar One, una planta de 64 megavatios en el desierto de Nevada, muy cerca de Las Vegas, y que en 2008 produjo 136 millones de kilovatios hora. Su excelente rendimiento constituye la mejor garantía tecnológica para proyectos como el de Alvarado. Acciona construye actualmente 3 plantas termosolares en España y trabaja en nuevos proyectos en España y otros países. La compañía construirá también plantas para clientes en cualquier parte del mundo, porque el potencial de aprovechamiento del sol es enorme y nosotros queremos hacer de ello un vector de negocio, de desarrollo y de sostenibilidad. El mundo necesita una nueva energía y Acciona contribuirá con todo su esfuerzo a hacerlo realidad. Brasil se encuentra hoy entre los mayores productores de alimentos del mundo. Desde una perspectiva simple, las grandes propiedades garantizan la exportación y el pequeño agricultor que no falte alimento en la mesa de los brasileños, dado que la agricultura familiar es responsable por más del 50% de la producción que alimenta el país. En el caso específico del oeste del Paraná, uno de los principales polos agropecuarios del país y donde está localizado el reservorio de la hidroeléctrica de Itaipú, los productores suman haciendas de más de 1 millón de porcinos y más de 30 millones de aves. Excelente producción, pero que genera problemas para el medio ambiente. El estiércol de estos animales contiene gas metano, que es 21 veces más nocivo que el gas de carbono. Estos residuos, a través de la red hídrica, pueden contaminar las aguas, produciendo algas y perjudicando los usos múltiples del reservorio, tales como la pesca, el turismo y el abastecimiento de agua potable. O sea, Brasil es eficiente en la producción de energía hidroeléctrica, pero precisa aprender a generar energía usando la cadena de producción de alimentos. Itaipú ya comenzó este trabajo. Por medio de la Coordinaduría de Energías Renovables, desarrolló proyectos de saneamiento ambiental en la región. Uno de ellos fue la implantación de biodigestores en propiedades rurales. Los desechos, que antes contaminaban los ríos, comenzaron a producir energía con la quema de metano y además a ser transformados en biofertilizantes para el suelo. Todos ganham, né? Nós, como produtores, o consumidor que tem produto de melhor qualidade com a consciência ambiental e também a questão, pensando futuramente, a questão da geração de energia. É uma pequena geração, mas nós deixamos de utilizar essa energia produzida que poderá atender outros consumidores, principalmente o público urbano e as indústrias dentro do nosso estado e também dentro do nosso país. El proyecto se extendió a la producción bovina y más tarde a la industria de producción de alimentos, como en esta cooperativa que implantó biodigestores en 3 de sus unidades. El aprovechamiento de residuos también fue aplicado en la ciudad, en una de las estaciones de tratamiento de la Compañía Paranaense de Saneamiento, que está generando energía con los desechos provenientes de cloacas humanas. En todos estos ejemplos, la energía generada puede ser vendida a la Compañía Paranaense de Energía, con autorización especial de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica. Esta es la ventaja diferencial de la iniciativa que Itaipú está promoviendo en la región.
permitir renta extra, haciendo viable la implantación de un proyecto de generación distribuida junto a la unidad de consumo. La ganancia financiera es aún mayor para los productores que adhieren a la venta de créditos de carbono a través del mecanismo de desarrollo limpio previsto en el Protocolo de Kioto. Ahora, un acuerdo que envuelve a Itaipú Binacional, a Eletrobras y a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la ONUDI, ampliará aún más ideas como estas. Se trata de la implantación del Observatorio de Energías Renovables para América Latina y el Caribe, un programa de cooperación técnica que difundirá el uso de energías renovables y ampliará proyectos de sustentabilidad en la región. El primer observatorio de la ONUDI en Brasil está instalado dentro del Parque Tecnológico Itaipú, en Foz do Iguazú, y espera tornar a Paraná toda una referencia en el área de las energías renovables. En este sentido, ya fue creado un condominio de agroenergía para agricultura familiar. El proyecto está siendo implantado en la microcuenca del río Ayuricaba, en la ciudad de Marechal Cándido Rondón, con 41 pequeñas propiedades que producen granos, leche, porcinos y aves. La idea es que cada productor tenga un biodigestor, donde los desechos de su criación sean transformados en metano o biogás, que será conducido por gasoductos de las propiedades hasta un gasoducto principal de 22 kilómetros de extensión, siguiendo hasta una mini central termoeléctrica. O sea, aquello que antes era fuente de contaminación se transformará en materia prima para la generación de energía. Lo que no se tornará gas se transformará en biofertilizante para los cultivos. Um movimento como esse ele gera grande impacto microeconômico, impacto local, porque ele dinamiza a economia local. Ele faz com que essas pequenas centrais termoelétricas acabem chamando para a sua manutenção o eletricista do município que mora na cidade, que o próprio produtor mora, o mecânico da mesma forma, os vendedores desses insumos todos que estão ali. Enfim, uma infinidade de atividades econômicas que acabam irrigando aquele local e determinando uma nova economia rural que precisa ser descoberta, porque a economia rural nossa está estagnada, ela não tem mais para onde sair. Os produtos agrícolas todos são commodities, tem uma curva de oscilação de preço muito profunda, uma hora é alta, outra hora é baixa, uma hora tudo depende do mercado internacional e tudo. E essa questão da energia injeta uma nova commodity chamada energia absolutamente estável, com preços bons, com contratos de 10, 15 anos, coisa que o setor rural não vê há muito tempo. Otro proyecto es recuperar 100% del área del pequeño municipio de Entre Ríos do Oeste, que cuenta hoy con 5.000 habitantes, una producción promedio de 50.000 porcinos, 360.000 aves y 10.000 vacas lecheras. Todo ello en un territorio de solo 120 kilómetros cuadrados. Los desechos de esa cadena de producción serán remanejados para aprovechar el potencial energético y revitalizar ríos, nacientes y bosques. Todos estos ejemplos están siendo ampliamente divulgados en la plataforma del conocimiento de la ONUDI. El sistema pone a disposición a través de Internet contenido privilegiado sobre las principales tecnologías utilizadas para el aprovechamiento de energías renovables, permitiendo el intercambio de informaciones entre los usuarios, compartiendo prácticas y experiencias exitosas, políticas de incentivo, legislación, mecanismos de financiamiento y datos que puedan ser útiles para la promoción local, regional y nacional. Uno de los puntos más destacados es la red Brasil Biogás, una red de relacionamientos técnicos, científicos, industriales, comerciales y de producción agropecuaria que funciona en torno del tema biogás y de las posibles energías generadas por su uso. La red fue creada con el apoyo de la EU Agrobiogás, el cual es un consorcio de la Comunidad Europea para mejorar la productividad de las generadoras de biogás agrícola. Esta iniciativa ya es realizada desde hace 15 años en Europa, con la participación de 13 países. Todos estos cambios son quiebres de paradigmas que esta iniciativa viene produciendo, fuentes de energía que continuarán con el desarrollo del planeta y garantizarán que éste continúe vivo en su forma más perfecta. Son proyectos de Itaipú que buscan sembrar un mundo nuevo. Observatorio Brasil de Energías Renovables para América Latina y el Caribe, Itaipú, Eletrobras y ONUDI.
Acciona Energía, empresa líder en energías renovables, cuenta con una planta de biomasa para producir electricidad a partir de la combustión de paja de cereal. Es una planta de 25 megavatios de potencia, capaz de generar al año 200 millones de kilovatios hora. Trabaja 8.000 horas anuales y quema 160.000 toneladas de paja. Se han invertido en ella 50 millones de euros. La planta de biomasa de Acciona Energía está ubicada en el polígono industrial de la localidad navarra de Sangüesa. Consta de 3 edificios que albergan el almacén, la caldera y la turbina y zona de oficinas. La empresa ha querido que la planta sea singular en su aspecto estético. Para lograrlo, los arquitectos han ideado una cubierta en acero de diseño unitario para el conjunto de los edificios. Se han establecido grandes huecos de iluminación cerrados con policarbonato y una galería de visitas que permitirá seguir el proceso de producción sin interferir en él. El proceso que terminará con la producción de electricidad en la planta se inicia con la recogida de la paja en el campo. Las pacas se llevan posteriormente desde las pajeras hasta la planta de biomasa. 3 puentes grúa descargan las pacas. Cada una de ellas se desmenuza a la entrada a la caldera y cae al horno por la parrilla vibratoria. La combustión de la paja provoca el calentamiento del agua que circula por las tuberías de las paredes de la caldera y su conversión en vapor. Este vapor, a 540 grados centígrados, es llevado hasta un sobrecalentador y acto seguido hasta una turbina conectada a un generador que producirá electricidad. La electricidad generada es transformada a 66 kilovoltios en una subestación de la propia planta y transmitida por canalización subterránea hasta la subestación en red de Sangüesa para su inyección en la red general. Mientras tanto, el vapor se lleva desde la turbina hasta un condensador. Allí se enfría por la acción del agua tomada de un canal que recorre el polígono industrial y se transforma de nuevo en agua que es transportada por tuberías a las paredes de la caldera para iniciar de nuevo el proceso. El agua del circuito abierto que ha servido para la refrigeración vuelve por su parte al canal. La planta de biomasa de Sangüesa supone un beneficio para el medio ambiente. Cada año evita la emisión de casi 200.000 toneladas de CO2 en centrales térmicas productoras de electricidad. Los gases resultantes de la combustión de paja pasan por un filtro de humos antes de salir al exterior. Los inquemados de la combustión y las cenizas resultantes de la misma se acumulan en tolvas y son posteriormente utilizados como abonos y fertilizantes agrícolas. Esta planta de biomasa supone, por su dimensión, tecnología utilizada y modelo de gestión del combustible, una experiencia inédita en el sur de Europa en el aprovechamiento de la paja para producción de energía. Su entrada en funcionamiento debe ser un aliciente para propiciar la implantación de plantas similares en nuestro entorno. De no ser así, no se cumplirán los objetivos fijados para la biomasa en el Plan de Energías Renovables en España 2005-2010 y en el Libro Blanco de las Energías Renovables en Europa, que pretenden reducir las emisiones de CO2, disminuir nuestra dependencia energética y crear un sector productivo en el campo orientado a la producción de energía. Unos objetivos a los que Acciona Energía ha querido contribuir con esta instalación que es ya referencia mundial destacada en el aprovechamiento energético de la biomasa.
Las centrales de energía termoeléctricas ayudan a suministrar casi la mitad de la demanda de energía del mundo. Utilizan el agua como fluido de trabajo. Hoy en día, las centrales de energía termoeléctricas son capaces de funcionar con gran eficiencia cumpliendo con estrictas normas ambientales. En este video, veremos los detalles de cómo una central de energía termoeléctrica a base de carbón logra esto, paso a paso. Girando el eje de este generador, seremos capaces de generar electricidad. El generador deriva el movimiento a una turbina de vapor, el corazón de la central de energía. Para poder girar la turbina de vapor, hay que suministrar vapor de alta presión y alta temperatura en la entrada de la turbina. A medida que la turbina absorbe energía del fluido de alta energía, su presión y temperatura desciende hacia la salida. Puedes ver más de cerca las características aspas del rotor de la turbina de vapor. Las centrales de energía de alta capacidad a menudo utilizan diferentes niveles de turbinas de vapor, como la turbina de presión alta, la turbina de presión intermedia y las turbinas de presión baja. Entonces, ahora hemos cumplido nuestro objetivo. Hemos producido electricidad a partir del generador. Si podemos llevar el vapor de baja presión y baja temperatura de vuelta a sus estados originales, que eran de una presión y temperatura mucho más alta, podemos repetir el proceso. El primer paso es aumentar la presión. Se puede utilizar un compresor para este propósito. Pero comprimir vapor es un proceso energético muy intenso. Y una central de energía como esta no será nada eficiente. La forma más fácil es convertir el vapor en líquido y aumentar la presión. Para ello, introduciremos los intercambiadores de calor condensadores, que se encuentran bajo la turbina de presión baja. En el condensador, a través de los tubos fluye una corriente de agua fría. El vapor rechaza el calor a esta corriente líquida y se condensa. Ahora podemos usar una bomba para aumentar la presión de esta agua de suministro. Típicamente se utiliza un bombeo centrífugo de varias etapas para este propósito. De esta manera la presión se revertirá a su estado original. La siguiente tarea es devolver la temperatura a su valor original. Para ello, se añade calor a la salida de la bomba con la ayuda de una caldera. Las centrales de energía de alta capacidad generalmente utilizan un tipo de caldera llamada caldera tubular de agua. El carbón pulverizado se quema en el interior de la caldera. El agua entrante pasa inicialmente por una sesión de economizador. Aquí el agua capturará la energía de los gases de combustión. El agua fluye a través de un bajante. Y luego a través de las paredes de agua, donde se transforma en vapor. El vapor puro se separa en un tambor de vapor. Ahora el fluido de trabajo vuelve a su estado original, alta presión y alta temperatura. Este vapor puede ser devuelto a la turbina de vapor. Y el ciclo puede repetirse una y otra vez para la producción continua de energía. Pero una central de energía que trabaje en este ciclo básico de Rankine tendrá eficiencia y capacidad muy bajas. Podemos aumentar considerablemente el rendimiento de la central de energía con la ayuda de algunas simples técnicas. En caso de sobrecalentamiento, incluso después de que el líquido se haya convertido en vapor, se añade aún más calor. Y con eso, el vapor se sobrecalienta. Cuanto más alta es la temperatura del vapor, más eficiente es el ciclo. Esto está de acuerdo con el teorema de Carnot de la máxima eficiencia térmica posible.
Pero el material de la turbina de vapor no soportará temperaturas de más de 600 grados centígrados, por lo que el sobrecalentamiento se limita dentro de este umbral. La temperatura del vapor disminuye a medida que fluye a lo largo de las filas de aspas. Por consiguiente, una gran manera de aumentar la eficiencia de la central es añadir más calor después del primer nivel de turbina. Esto se conoce como recalentamiento y aumentará la temperatura del vapor de nuevo, lo que dará lugar a una alta potencia y una mayor eficiencia. Los lados de baja presión de la central de energía son propensos a aspirar el aire atmosférico, incluso con sofisticados sistemas de sellado. Los gases disueltos en el agua de suministro dañarán el material de la caldera con el tiempo. Para eliminar estos gases disueltos se introduce un calentador de agua de suministro abierto. El vapor caliente de la turbina se mezcla con el agua de suministro. Las burbujas de vapor así generadas absorberán los gases disueltos. La mezcla también precalienta el agua de suministro, lo que ayuda a mejorar la eficiencia de la central de energía en mayor medida. Todas estas técnicas hacen que la central de energía moderna trabaje en un rango de eficiencia del 40 a 45%. Ahora veremos cómo la adición de calor y el rechazo de calor se ejecutan en una central de energía real. El líquido frío se suministra en el condensador con la ayuda de una torre de refrigeración. El agua calentada de la salida del condensador es rociada en la torre de refrigeración, lo que induce una corriente de aire natural, y el agua rociada pierde calor. Así es como siempre se suministra un líquido más frío a la entrada del condensador. En el lado de la adición, primeramente el carbón en combustión produce muchos contaminantes. No podemos liberar estos contaminantes directamente a la atmósfera, así que antes de transferirlos a una pila, los gases de escape se limpian en un precipitador electrostático. El precipitador electrostático utiliza placas con electricidad estática de alto voltaje para absorber las partículas contaminantes. Esperamos haberte dado nuevos conocimientos sobre el funcionamiento interno de las centrales de energía termoeléctricas. Gracias por ver el video. Los seres humanos utilizamos energía. Gracias a ella tenemos calefacción en nuestras casas. Podemos ver televisión o escuchar música facilitándonos la vida. Esa energía la obtenemos de fuentes naturales como el sol, la tierra y el agua. Y entre todas, la más utilizada es la eléctrica. Pero, ¿cómo generamos la energía eléctrica?
Existe una serie de fuentes que nos permiten generar energía eléctrica, que se dividen en energías no renovables y renovables. Las no renovables se encuentran en cantidades limitadas, por lo que una vez consumidas se acaban. Dentro de las que más utilizamos está el carbón, el gas natural y el petróleo. En cambio, las energías renovables, que la naturaleza reproduce continuamente, suelen clasificarse en renovables convencionales y no convencionales. Las fuentes de energía convencionales son hasta ahora las más utilizadas, debido a su desarrollo tecnológico y presencia en el mercado. Dentro de este grupo, las más difundidas son las centrales hidroeléctricas. Las fuentes de energía renovable no convencional aún no se utilizan de manera masiva, y entre ellas está la energía geotérmica, que trabaja con la energía de la tierra, la eólica, que trabaja con la energía del viento, y la solar, con la luz y calor que nos entrega el sol. Una central termoeléctrica o central térmica es una instalación que genera electricidad a partir de calor. Este se obtiene de la quema de combustibles fósiles como carbón, petróleo o gas natural. También se puede utilizar biomasa o biogás. Por lo general, el combustible se usa para calentar agua hasta que se transforma en vapor, el cual acciona una turbina que genera un movimiento y que se transforma en electricidad. Así, este tipo de central termoeléctrica está constituida por los siguientes elementos. Caldera, donde el agua es transformada en vapor, el cual circula por unas cañerías llamadas serpentines, produciendo el intercambio de calor entre los gases de la combustión y el agua. Turbina de vapor, que recoge el vapor de agua y que a través de un complejo sistema de presiones y temperaturas consigue que se mueva el eje que la atraviesa. Este eje está conectado al generador. Generador, que transforma la energía mecánica producida por el movimiento de la turbina en energía eléctrica. En el funcionamiento de una central termoeléctrica de ciclo convencional, existen diferencias en cuanto al tratamiento previo que se hace al combustible y en el diseño de los quemadores de las calderas. En las que se usa carbón, este debe ser triturado previamente. En las que usa diésel o petróleo, el combustible debe ser calentado para una más fácil utilización. También hay centrales mixtas que pueden usar diferentes combustibles. Al pasar por el condensador, el vapor se enfría, se condensa y regresa al estado líquido. El agua líquida forma parte de un circuito cerrado y volverá otra vez a la caldera previo calentamiento. Además, existe agua en circulación que refrigera al condensador, transmitiendo el calor a la atmósfera a través de torres de enfriamiento. Estas estructuras emiten de forma constante vapor de agua. El agua de enfriamiento es captada del mar y se descarga en el mismo mediante tuberías. Por su parte, una central termoeléctrica de ciclo combinado usa generalmente gas natural como combustible y para generar electricidad dispone de dos turbinas, una de vapor de ciclo convencional y otra de gas que aprovecha la energía de los gases que escapan de la combustión, aumentando así el rendimiento. El gas en combustión es el fluido que mueve directamente una turbina especial de alta velocidad. La energía producida por los gases de salida de la turbina a gas alimenta un circuito convencional de vapor que mueve una segunda turbina. En la fase de construcción se pueden generar los siguientes impactos. Alteración a los sistemas de vidas y costumbres de las comunidades cercanas al emplazamiento de la planta, especialmente por el aumento de la población flotante. Efectos producidos por las emisiones de polvo y gases, entre otros. Aumento del tránsito, ruido y vibración. Afectación al patrimonio histórico o arqueológico. Afectación a la flora y fauna del lugar. Alteración del paisaje. En la fase de operación se pueden generar los siguientes impactos. Alteración de la calidad del aire por emisiones de gases y o cenizas. Aumento del ruido y vibración. Cambios en la calidad del agua superficial o subterráneas. Alteración de los organismos acuáticos por shock térmico y arrastre de estos. Afectación a las aves por las chimeneas, torres y líneas de transmisión. Alteración del tránsito. Alteración del paisaje.
impactos en la salud de las personas y alteración a los sistemas de vidas y costumbres de las comunidades cercanas a la central. Por lo general, las centrales termoeléctricas tienen una vida útil de 60 años con reconversiones tecnológicas a lo largo de ese tiempo, que pueden alargar aún más su vida útil. En la fase de cierre o abandono pueden generarse impactos tales como emisiones por desmantelamiento y abandono de patio de cenizas, generación de residuos peligrosos, emisión de residuos industriales líquidos. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Muchas de nuestras actividades dependen de forma directa o indirecta de la corriente eléctrica. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hacemos un uso constante de la electricidad sin ser conscientes de ello. Esta electricidad se genera en las centrales eléctricas que utilizan distintas fuentes de energía para funcionar. Las hidroeléctricas, el agua; los parques eólicos, el viento; las nucleares, el uranio; y las térmicas, el gas natural, el carbón o el fuel oil. Las centrales térmicas aportan gran cantidad de electricidad a la red. Hay distintos tipos de centrales térmicas. Hoy nos centraremos en las centrales térmicas de ciclo combinado. Las centrales térmicas de ciclo combinado usan el gas natural como combustible para generar electricidad y se caracterizan por utilizar la combinación de dos tipos de turbina. Una de gas, que gira con los gases de la combustión del gas natural, y otra de vapor, que gira con el vapor que generamos aprovechando el calor de los gases originados en la combustión del gas natural. El gas natural que se usa como combustible es el más limpio de los combustibles fósiles debido a su composición química. ¿Cómo funciona una central de ciclo combinado? El gas natural, que se utiliza como combustible para generar energía, llega a la central y es filtrado y acondicionado a las necesidades específicas de presión y temperatura para el correcto funcionamiento de la turbina de gas. A continuación, entra en las cámaras de combustión de la turbina de gas, donde se combustiona junto con el aire que ha sido comprimido en el compresor. La reacción de combustión libera una gran cantidad de energía térmica que hace que los gases obtenidos se expandan por el cuerpo de la turbina. En la turbina hay un eje recubierto de álabes o palas que al recibir el impacto de los gases gira a una gran velocidad, 3000 revoluciones por minuto. Esta energía mecánica del eje es transformada en energía eléctrica en el generador. El generador consta de dos partes, un rotor lleno de electroimanes y un estator, cubierto de bobinas de material conductor. El movimiento de los imanes genera un campo magnético variable que induce electricidad en el bobinado. Los gases de la combustión salen de la turbina de gas y se dirigen a la caldera de recuperación de calor. Allí ceden calor al agua que circula por los serpentines y es transformada en vapor de agua que será la fuente de calor que hace girar la turbina de vapor. Esta agua ha sido tratada y se le han eliminado las sales disueltas para que no dañen las tuberías del circuito. Así pues, la combustión del gas tiene dos fines: mover la turbina de gas y ser la fuente de calor para el agua que mueve la turbina de vapor. ¿Cómo lo conseguimos? La turbina de vapor es la encargada de transformar la energía térmica del vapor en energía mecánica, haciendo girar su propio generador. Dicha turbina está constituida por tres cuerpos, de alta presión, media presión y baja presión.
Desde la caldera de recuperación, el vapor generado es conducido hasta la turbina. El vapor de alta presión se expande por el cuerpo de alta presión, haciendo girar el eje de la turbina con la ayuda de los álabes. Al salir, es dirigido de nuevo a la caldera, donde recupera temperatura y vuelve a la turbina, esta vez en el cuerpo de media presión, donde se expande moviendo el eje. A continuación se dirige al cuerpo de baja presión, donde repetirá el proceso de expansión y movimiento del eje. Finalmente, el vapor sale hacia el condensador, donde se enfría y vuelve a su estado líquido. Cada central utiliza un tipo de agua dependiendo de su localización geográfica. Si está cerca del mar, la central tendrá un sistema de refrigeración abierto. Esto significa que coge agua del mar, la utiliza y la retorna al mar. Si está lejos de la costa, utilizará un sistema cerrado con torres de refrigeración que van recirculando el agua utilizada. Una vez el vapor se ha condensado, se dirige a la caldera, donde se vuelve a convertir en vapor. De esta manera, cerramos el circuito agua-vapor. Cuando los generadores han transformado la energía mecánica en eléctrica, esta tiene que salir de la central y llegar a los puntos de consumo. La electricidad se genera en media tensión y debe elevarse a alta tensión. Esta operación se realiza para reducir las pérdidas en forma de calor provocadas por el efecto Joule en su transporte. El encargado de elevar la tensión será el transformador que encontraremos a la salida de la central. Existe un transformador independiente por cada generador. La generación y el transporte de electricidad provocan una serie de impactos sobre el medio ambiente. Con la utilización de centrales de ciclo combinado, Endesa apuesta por aportar la electricidad necesaria a la red, reduciendo el consumo de combustibles fósiles, las emisiones a la atmósfera y el consumo de agua, entre otros. Hoy en día es impensable la vida sin electricidad. Es un elemento imprescindible en el funcionamiento de nuestro día a día en casa, el transporte, el trabajo y el tiempo libre. El trabajo de Endesa es garantizar un mejor servicio para la ciudadanía con el compromiso simultáneo de respetar y preservar el medio ambiente. Bueno, la idea de la clase de hoy es concluir con la sección de generación termoeléctrica. Para ello nos quedan 3 temáticas, que son los ciclos combinados, luego hablar un poquito de cogeneración, ya vamos a ver lo que es, y por último, hacer un comparativo de todas las tecnologías para la generación termoeléctrica que vimos, ¿no? Que serían los ciclos de vapor, las turbinas de gas, las turbinas de vapor, el ciclo combinado que vamos a ver hoy, y los motogeneradores, también vamos a tratar de ver cómo compararlos. Empezamos por los ciclos combinados. La idea en la primera parte de ciclos combinados es hablar sobre el papel que juegan los ciclos combinados en Argentina, el concepto de acoplamiento térmico, importante para entender los ciclos combinados, las distintas configuraciones en las cuales pueden aparecer. Vamos a discutir un poco sobre el rendimiento del ciclo combinado y tratar de justificar por qué es tan alto. Y por último, ver algunos layouts de planta de ciclo combinado y ver cuáles son los elementos que nunca faltan en una planta de ciclo combinado. La potencia instalada en Argentina en ciclo combinado supera los 12.000 MW. Es la forma con la cual generamos energía eléctrica que mayor porción toma de la torta. Casi la mitad de la energía eléctrica generada en Argentina se hace mediante ciclos combinados. Este gráfico ya lo mostramos varias veces, que muestra potencia instalada. Podemos ver que a partir de fines de los 90 hasta la actualidad, la potencia instalada en ciclo combinado ha ido aumentando, ¿no? Y hoy es la tecnología que más utilizamos para la generación termoeléctrica. Esto es potencia instalada, no es generación. Por eso las barras estas no son tan representativas de lo que se generó, sino que son representativas de lo que está instalado, ¿no? En algunas tecnologías hay mucha diferencia entre lo instalado y lo generado, ¿no? Por ejemplo, en turbinas de vapor, que cada vez se usan menos. Si bien siguen estando instaladas, cada vez se usan menos. Un ciclo combinado, ya metiéndonos un poco en lo que es la planta, consta en esencia de al menos una turbina de gas, tal y como las discutimos en la clase pasada,
donde nosotros en las turbinas de gas habíamos dicho que volcaban gases a la atmósfera con temperaturas del orden de los 600 o 400 grados, ¿no? En ese margen, dependiendo del rendimiento de la máquina, ¿no? Las turbinas de gas que son menos eficientes vuelcan a la atmósfera gases a mayor temperatura, porque no son tan eficientes extrayendo la energía térmica del fluido, y las más eficientes los vuelcan más frío porque son más eficientes para sacar la energía térmica del fluido. Entonces, lo concreto es que acá tenemos en la descarga de una turbina de gas un enorme caudal de gases con temperaturas del orden de 500, 600 grados, ¿no? Dependiendo de la eficiencia de la máquina. La idea del ciclo combinado es tomar esos gases y no volcarlos a la atmósfera libremente, sino hacerlos pasar por una caldera de recuperación de calor, o también conocida como HRSG, por sus siglas en inglés, y en esa caldera aprovechar la energía térmica de los gases de escape de la turbina para generar vapor sobrecalentado a alta presión y con ese vapor mover al menos una turbina de vapor. Luego de ser expandido en la turbina, ese vapor se condensa, ¿no? Con algún medio condensante que puede ser un río, un flujo natural de agua, si es que lo existe, como los ciclos combinados que están emplazados sobre las orillas del Río de la Plata, o si no hay río cerca, se puede utilizar torre de enfriamiento, como vamos a ver dentro de un rato. El condensado retorna a la caldera y completa un ciclo de vapor. Acá a la izquierda hay dos diagramas TS superpuestos. Por un lado, un diagrama TS para la turbina de gas y por otro lado, el diagrama TS para el agua del ciclo Rankine, ¿no? El ciclo de vapor que está aquí. Recuerden que acá hay dos ciclos. No es un diagrama TS con los dos ciclos trazados, sino que son dos diagramas TS superpuestos, porque recuerden que es un diagrama por sustancia. En el caso de la turbina de gas, la sustancia podría estar representada por el aire, por ejemplo, podría ser un TS del aire, y en el caso del ciclo de vapor es un TS para el agua. Lo único que tienen en común es la regla de temperatura, digamos, el eje de temperatura es coincidente para los dos diagramas. Lo que no coincide es, obviamente, la escala de entropía de acá abajo, porque uno responde a cada una de las sustancias. Lo importante de ver acá es que el calor que cede el ciclo de gas, ¿no? El que está asociado a esta evolución de aquí, que es ficticia en realidad esa evolución, porque no existe ninguna evolución acá. Recuerden que los gases en una turbina de gas son ventilados a la atmósfera, pero si quisiéramos representar un ciclo ideal, bueno, acá había otra evolución, que tiene asociada una cesión de calor, ¿no? La cesión de calor del ciclo de gas es la absorción de calor del ciclo de vapor. Entonces, el calor que ceden los gases de escape de la turbina de gas, y los cuales llevan a cabo este enfriamiento, es lo que de alguna manera alimenta con energía térmica al ciclo de vapor, ¿no? Calor que el ciclo de vapor recibe en la caldera de recuperación de calor. La idea de que el calor de cesión de un ciclo sea el calor de absorción de otro ciclo, eso es un acoplamiento térmico. Son dos ciclos acoplados térmicamente. Cualquier cosa que no se entienda, cualquier consulta o comentario que quieran hacer, abren el micrófono y lo hacen, o utilizan el chat, lo que gusten. Es muy importante esto para el ciclo combinado, la manera en la que se lleva a cabo el acoplamiento térmico. Hay formas más sencillas, más baratas, por decirlo de alguna forma, y formas más complejas y más eficientes de hacer el acoplamiento térmico. Vamos a rápidamente tratar de entender esto. Acá de vuelta tenemos el mismo gráfico que vimos recién, los dos diagramas TS superpuestos, donde además se graficaron para tanto el ciclo Fulbrighton, que representa la turbina de gas, como al ciclo Rankine, las temperaturas medias de absorción y de cesión de calor, ¿no? Lo que vieron con Flavia. Esta sería la temperatura media de absorción del ciclo Joule-Brayton, esta que está acá es la temperatura media de cesión de calor del ciclo Joule-Brayton, y lo mismo, ¿no? La temperatura media de absorción del ciclo de vapor y la temperatura media de cesión del ciclo de vapor. Recuerden que el rendimiento es función únicamente, para cada uno de esos ciclos, de esas dos temperaturas. Podemos expresar el rendimiento térmico de esos ciclos únicamente en función de esas dos temperaturas. Y el rendimiento térmico de un ciclo aumenta conforme mayor sea la temperatura media de absorción de calor o menor sea la temperatura de cesión de calor. Voy a leer la consulta de Silvia.
Si uso los gases del ciclo de gas para producir vapor, entonces esa caldera no tiene un quemador para generar gases de combustión. Sí, es muy buena la pregunta y lo vamos a ver más adelante. ¿Puede o no tener combustores esa caldera? Es común que no los tenga, es decir, que solamente se valga de la energía térmica de los gases de escape de la turbina, pero también existe la posibilidad de tener combustores en la caldera de recuperación de calor y tener una caldera con fuego, además de los gases de escape de la turbina. Existen las dos posibilidades. Vamos a hablar un poquito de eso cuando veamos cogeneración. En principio vamos a decir que no. Acá con ciclo combinado que solamente se vale de la energía térmica remanente de los gases de escape de la turbina de gas. Entonces, decíamos que los rendimientos aumentan conforme separemos estas dos temperaturas para cada uno de los ciclos. Y el rendimiento global de un ciclo combinado depende de los dos rendimientos. Cuanto mayor sean cada uno de esos rendimientos, mayor va a ser el rendimiento del ciclo combinado. Entonces, para el ciclo de vapor, mientras más alta pueda ser esta temperatura de absorción, mayor va a ser el rendimiento del ciclo de vapor y mayor va a ser el rendimiento del ciclo combinado. Una posibilidad para aumentar esa temperatura media de absorción es no utilizar un único nivel de presión, como se muestra acá, donde acá todo el agua del ciclo de vapor pasa por una única caldera con un único nivel de presión en un domo, sino que podemos aumentarla si en vez de tener una única caldera, después vamos a ver que en realidad no son estrictamente dos calderas, sino que es la misma, pero imagínense que tenemos dos calderas con dos niveles de presión distintos. Esto está representando una caldera con un nivel de presión en el domo, un nivel de presión, y esta es otra caldera con otro nivel de presión más alto. Esta caldera que tiene un nivel de presión más alto viene a estar aprovechando esta parte de la cesión de calor, ¿no? Y de alguna manera se le acerca un poco. Y esta otra caldera que tiene un nivel de presión más bajo, ¿no? Está aprovechando esta parte de la cesión de calor. Imagínense que son dos diagramas TS para dos calderas distintas. Acá hay una y acá hay otra. No está dibujada la campana acá, pero imagínense que acá también iría la campana, no está dibujada. ¿Qué ganamos con esto? Si bien toda el agua recorre las dos calderas, por decirlo entre comillas, sale de una y luego entra a la otra, vamos a verlo, lo que ganamos es que esta absorción de calor en esta otra caldera que está a un nivel de presión más alto, sea a una temperatura media mayor. Y combinada, la absorción de calor se da a una temperatura media mayor. Esta temperatura verde de acá, que está representando la temperatura media de estas dos absorciones de calor en estas dos calderas, es mayor que esta azul de acá. Y acá la escriben de vuelta, fíjense que esta la trasladaron para acá hasta la misma altura, para mostrar que es más grande. Entonces, mientras más niveles de presión tenga una caldera en un ciclo combinado, mejor es el rendimiento. Cualquier cosa de eso no lo un poco la idea es esta. A medida que uno va sumando niveles de presión, caldera de recuperación de calor, aumenta el rendimiento del ciclo combinado, mejora el acoplamiento térmico, mejora la temperatura media de absorción del ciclo de vapor, pero también aumenta la complejidad del calor. Por eso, los niveles de recalentamiento se justifican recién para niveles de potencia altos, ¿no? A partir de los 300 megawatts en adelante. Los ciclos combinados chicos sean con uno que es un ciclo combinado de gran escala, siempre van a haber tres niveles. Bueno, simplemente no vamos a hacer todo el recorrido del agua dentro del ciclo de vapor. Yo quiero mostrar solamente para que vean cómo vamos aumentando la complejidad. Mira que los servidores del orden economizadores, ¿no? Porque piensen que los gases de combustión, a medida que van circulando por la caldera, van perdiendo energía térmica, van perdiendo temperatura. Entonces,
solamente pueden calentar las cosas de menor nivel de temperatura, como puede ser un hervidor o un economizador. Se entiende acá cuál es el intercambio, ¿no? Por un lado están los gases de escape de la turbina que están cediendo su energía térmica al vapor de agua. Primero se la van a ceder al vapor sobrecalentado, luego al agua que está hirviendo y luego al agua líquida que está aumentando la temperatura. Lo que no hay acá son extracciones regenerativas para calentar el agua líquida como si en un ciclo de vapor convencional. Acá el agua alcanza casi la temperatura de evaporación o alcanza la temperatura de evaporación todo con economizadores. No hay extracciones regenerativas para precalentar el agua. No hay precalentadores ni de mezcla ni de superficie. Es todo con economizador. Un nivel de presión, fíjense. Dentro de todo sencillo. 2 niveles de presión, lo que hablábamos recién. Es como si hubiese 2 calderas, ¿no? Por un lado está lo que vendría a ser la caldera de alta presión y por otro lado la caldera de baja presión. Si bien toda el agua circula las 2 calderas, en algún momento, se comportan como si fuesen 2 calderas independientes, ¿no? Que es algo que veíamos recién en la gráfica de por qué convenía hacerlo de esta forma, ¿no? Mejora el acoplamiento térmico, mejora el rendimiento de la parte del ciclo de vapor. Fíjense cómo la cosa se complica si tenemos 3 niveles de presión. Ahora es como si tuviéramos 3 calderas. Y todo esto es siempre para que haya un mejor acompañamiento, por decirlo de alguna forma, entre la curva de absorción de calor del agua y la curva de cesión de calor de los gases de escape de la turbina de gas. Obviamente que esto es plata, ¿no? Son más caras, más complejas, calderas de este tipo. Bueno, y acá lo último que vamos a hablar, calderas con 3 niveles de presión y recalentamiento. Es decir, que en algún momento, lo que cambió acá respecto a la última era la turbina de vapor. Fíjense cómo era la anterior, que era una única turbina de vapor con un nivel de presión, por decirlo de alguna forma, y acá tenemos turbina de alta presión de vapor y turbina de baja presión de vapor. Porque en una parte, el vapor se expande parcialmente, vuelve a la HRSG y se recalienta, es decir, adquiere de vuelta energía térmica y vuelve a expandirse en una turbina de baja presión. Es la diferencia, ¿no? Lo pasamos medio rápido porque la idea es que tampoco meternos en tantos detalles como es la caldera de recuperación, pero para que entiendan esto, ¿no? Cómo aumenta la complejidad conforme queremos sacarle más jugo. Bueno, y después esta que es 2 niveles de presión y recalentamiento de un solo paso, es una caldera que es un poco más compleja, pero bueno, tampoco nos vamos a meter en tanto detalle. Bueno, esto está sacado de un libro, que es todo un libro sobre ciclo combinado, que hacen el ejercicio de plantear teóricamente los ciclos combinados con todas esas tecnologías que vimos recién, tomando el mismo aporte térmico, la misma turbina de gas. Este aporte térmico es lo que quema la turbina de gas en la cámara de combustión de la turbina de gas. La potencia que eroga la turbina de gas es siempre la misma porque es la misma turbina de gas y los distintos trabajos que pueden obtener o potencias que pueden obtenerse en las turbinas de vapor con las distintas tecnologías, con caldera de 1 paso, caldera de 2 pasos, caldera de 3 pasos y caldera de 3 pasos con recalentamiento. Y acá abajo los rendimientos como van aumentando. Nada, la idea que queremos que se lleven de acá, la idea principal, más pasos por caldera, más rendimiento, pero más cara, más compleja la instalación. Y entender más o menos por qué aumentar los pasos en caldera aumenta el rendimiento. Bueno, configuración de ciclo combinado. Si bien hay un montón de posibles configuraciones de ciclo combinado, la más difundida, la más común de encontrar es esta que está acá, 2x1. 2 turbinas de gas con 2 calderas de recuperación, una por cada turbina de gas, alimentando una turbina de vapor. Acá lo pongo más grande, la configuración 2x1, que es la que más bola le vamos a dar porque es lo más común que podemos encontrar, aunque existen otras. Y es lo que decíamos recién, las 2 turbinas de gas, cuyos gases de escape están... ¿Estoy grabando? No sé. Cuyos gases de escape alimentan 2 calderas de recuperación, una para cada turbina de gas. Estas calderas de recuperación de calor producen vapor, que es volcado a un colector, y ese vapor se lleva al edificio donde esté la turbina de vapor, y ahí se lo pasa por la turbina de vapor para que entregue
su energía térmica y produzca un trabajo extra. La proporción de potencia en los ciclos combinados de configuración 2x1 suele ser la siguiente: 2/3 de la potencia se obtiene en las turbinas de gas y 1/3 de la potencia total del ciclo combinado en la turbina de vapor. Eso quiere decir que más o menos los generadores eléctricos de las tres máquinas son más o menos de la misma potencia, ¿no? Podrían ser, por decir algo, ¿no? 200 megawatt o megavolt-ampere reactivo, perdón, megavolt-ampere reactivo, si entregan potencia reactiva, megavolt-ampere, cada uno de los generadores de las turbinas de gas, y más o menos 200 megavolt-ampere también el generador de la turbina de vapor. Más o menos 1/3 cada máquina. Bueno, ¿cómo podemos explicar el alto rendimiento de los ciclos combinados? Una forma bastante simple, creemos nosotros, de explicar el rendimiento del ciclo combinado es utilizar los diagramas de Sankey de energía, que si no lo recuerdan ahora lo vamos a utilizar y seguro lo van a recordar, y compararlo con el ciclo de vapor. Acá les muestro cómo sería un diagrama de Sankey de energía para un ciclo de vapor. El diagrama de Sankey lo que hacía era mostrar cómo eran los flujos de energía, partiendo del 100%, que es toda la energía que libera el combustible. No nos perdamos en las flechas chiquitas, por decir algo, sino centrémonos en los flujos de energía más importantes, que son, por un lado, toda la energía que entra del combustible, que es el 100% de la energía que entra al ciclo de vapor. Recuerden que no estamos hablando de ciclo combinado acá, estamos hablando de ciclo de vapor, por un lado para recordar el diagrama de Sankey y por otro lado para compararlo inmediatamente. Porque tienen muchos puntos en común y está bueno tenerlo como comparativa. Otro de los flujos de energía que es importante es la energía que sale por la turbina de vapor, la que va al generador eléctrico, que recuerden que el rendimiento de un ciclo de vapor andaba en el orden del 40%, por eso 37 y pico, ¿no? Casi un 40%, ¿no? De toda la energía del combustible, esto es lo que podemos sacar como energía útil. Y después, el otro gran flujo de energía es lo que se lleva el condensador, ¿no? Ese intercambiador de calor que hacía condensar el vapor que sale de la turbina, ¿no? Y que recupera ese agua para alimentar la caldera, ¿no? Ese proceso de llevar el vapor que descarga la turbina a líquido, esa cesión de calor al medio, bueno, ahí está acá. Y fíjense que es más grande incluso que la potencia que sacamos por el generador. El resto de las cosas las podemos hacer un gran grupo y llamarle pérdidas, si quieren, de las flechas que salen para afuera. Pero quedémonos con esos tres grandes flujos principales: la energía que entra por el combustible, lo que podemos sacar por el generador eléctrico y lo que se lleva al condensador. Cualquier cosa, si no se entiende, por favor, párenme. ¿Cómo sería armar un diagrama de Sankey para un ciclo combinado? Bueno, acá tenemos uno armado, más sencillo, más simplificado. Fíjense, tiene todo agrupado, digamos. Entonces muestra los flujos agrupados de energía. Toda la energía que entra al combustible, que es energía que se libera en la cámara de combustión de la turbina de gas, porque todo el combustible del ciclo combinado se quema en la turbina de gas. Esto es energía que está liberando el metano o el gasoil que se esté quemando en la turbina de gas. Toda esa energía liberada por el combustible es, en primer lugar, aprovechada por la turbina de gas, porque recuerden que inmediatamente después de la cámara de combustión del ciclo combinado viene la turbina de gas, que extrae una parte de esa energía térmica para convertirla en trabajo y mover el generador eléctrico y también alimentar el compresor, pero bueno, el trabajo del compresor sería un rulo acá, porque es trabajo que también queda dentro del mismo fluido, pero no le vamos a dar tanta importancia. Algo parecido a lo que estaba acá, ¿no? Lo importante es esto, que es la energía que podemos sacar por el generador eléctrico de la turbina de gas, ¿no? Y todo el remanente de la energía queda en los gases de combustión.
Los gases de combustión de los gases de escape de la turbina de gas se utilizan para alimentar un ciclo de vapor. Y recién ahí es cuando la turbina de vapor aplica su rendimiento, ¿no? Recuerden que más o menos en el orden entre 30 y 40% de toda la energía, con la que es alimentada la caldera de un ciclo de vapor, es aprovechada por la turbina de vapor. Y más o menos, como veíamos en la anterior, un 40 y pico por ciento de la energía con la que es alimentada la caldera de vapor se la lleva al condensador, ¿no? Acá la porción que se lleva al condensador es notablemente menor que en el caso anterior. ¿Se entiende? Porque no toda la energía fue procesada en un ciclo de vapor, sino que una parte de la energía pasó por el ciclo de gas primero y se obtuvo trabajo mecánico mediante la turbina de gas. Y recién el remanente de acá, fíjense, 100 menos 38, 62, ¿no? Más o menos 62% de toda la energía que entregó el combustible es lo que pasa por el condensador y es lo que es afectado, perdón, es lo que pasa por la turbina, alimenta el ciclo de vapor y más o menos en el orden de un 40% de eso, 40 o 50%, se va con el condensador, que es este 30 que aparece acá. No como en el caso anterior, que cuando era solo un ciclo de vapor, más del 40% de la energía del combustible se va con el condensador. Acá es notablemente menos. El nivel de pérdidas es similar, porque la temperatura de descarga de los gases, de las dos calderas, tanto de una caldera de un ciclo de vapor, como la caldera de recuperación de calor de un ciclo combinado, más o menos la temperatura de descarga de los gases es comparable, son del mismo orden. Entonces las pérdidas, el nivel de pérdidas, es decir, la pérdida más importante es la energía térmica remanente que queda en lo que venteamos a la atmósfera, son comparables, son del mismo orden. La gran diferencia aparece acá en lo que se lleva al condensador. Es notablemente menor, porque no toda la energía del combustible pasó por el ciclo de vapor, sino que una parte ya mordió acá la turbina de gas. La turbina de gas no es necesario condensar nada, es todo lo que sale por la turbina de gas es trabajo útil. ¿Se entiende esto? ¿Por qué el ciclo combinado es más eficiente que el ciclo de vapor? Bien, jóvenes, les he hecho pasar varios videos. Este también es largo, es más de una hora. Los links de los videos los estoy poniendo en la nube para que ustedes el rato que tengan tiempo y solamente gastarían batería, lo vean desde YouTube, y un par más les voy a poner. Con esto estaríamos cerrando ya el ciclo junto con centrales a vapor, también con ciclos combinados, aunque obviamente en turbinas a gas no hemos visto todo el detalle, pero más que todo centrales a vapor. Ya, voy a pedirles que no se vayan todavía, voy a grabarlos. A ver, acá está el primer grupo. ¿Cómo está? Ahorita. El siguiente grupo está Muriel Sarabia. Sí, entran en dos grupos. No han asistido mucho, pues 41 nomás.
Bien, jóvenes, entonces habíamos quedado ya como hablamos ayer, la próxima semana, el día viernes, tenemos que hablar un poquito los 10 minutos finales de lo que más o menos vamos a llevar, pero les voy a yo hacer un resumen y un banco de preguntas para el segundo parcial que va a ser el próximo día viernes 2 de julio, ¿ya? El día primero avanzamos materia de turbinas a gas, pero eso no entra en el segundo parcial. Y el viernes 2 damos el segundo parcial. Sería todo por mi parte, entonces, hasta el próximo jueves, jóvenes. Buenas noches. Hasta luego, ingeniero. Ya, buenas noches.